Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a estar hablando del tema diversidad de biosensores. Algunos subtemas que estaremos abordando sería pues introducción a biosensores, bioreceptores, transductores, sensores ópticos, sensores electroquímicos y sensores másicos. Pues primeramente, los biosensores son dispositivos analíticos que combinan elementos biológicos con componentes de detención para convertir la presencia o la concentración de una sustancia específica en una señal cuantificable. Estos dispositivos son fundamentales en aplicaciones que van desde el diagnóstico médico hasta el monitoreo ambiental y la seguridad alimentaria. Al aprovechar la especificidad y la sensibilidad de los elementos biológicos, junto con transductores que convierten pues una señal biológica a una detectable, los biosensores ofrecen una herramienta versátil y eficaz para la detención rápida y precisa de una amplia gama de analitos en diferentes muestras. Les estaré hablando un poco de qué son los bioreceptores. Pues estos son estructuras especializadas en las células o tejidos que detectan estímulos específicos del entorno interno o externo de un organismo. Eh, Estos estímulos pueden ser de naturaleza diversa, como la luz, el sonido, los productos químicos, la temperatura, la presión, entre otros. Existen varios tipos, dos principales que serían extracelulares y intracelulares. Los extracelulares son los que tengo en estas imágenes, que serían receptores de membrana acoplados a proteínas G. Son pues receptores los más comunes y versátiles. Se encuentran en la membrana celular y están acoplados a proteínas G que transmiten la señal eh, al interior de la célula. Algunos ejemplos incluyen pues los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos. Tenemos los receptores enzimáticos. Estos pues tienen actividad enzimática intrínseca que se activa al unirse a su ligando. Al activarse tienden a fosforilar proteínas de señalización que inician vías metabólicas específicas, es decir, pues activan o desactivan estas vías metabólicas. Algunos ejemplos pues incluyen el receptor del factor de crecimiento y el receptor de insulina. Por último, pues en estos tipos de extracelulares tenemos a los canales iónicos activados químicamente o también conocidos como ionotrópicos. Son canales iónicos que se abren o cierran en respuesta a la unión de su ligando. Esto causa cambios en el potencial de la membrana y puede iniciar una cascada de eventos intracelulares. Estos incluyen los receptores de glutamato y los receptores nicóticos de acetilcoína. Por mencionar el segundo tipo de receptores, que serían los intracelulares, pues estos se encuentran en el interior de la membrana, de la célula, y suelen ser proteínas receptoras de hormonas liposolubles, como los receptores de esteroides y los receptores de hormonas tiroideas. Cuando se activan por la unión de su ligando, estos receptores pueden actuar directamente como factores de transcripción para regular la expresión génica. Un ejemplo de pues, es el receptor de glucocorticoides, que se activa por la unión de la hormona cortisol y luego regula la transcripción de genes relacionados con la respuesta al estrés. Bueno, pues los bioreceptores pueden encontrarse en diversos órganos sensoriales, mayormente, obviamente, como los ojos, los oídos, la piel, la lengua y la nariz, así como en otros tejidos y sistemas del cuerpo. Su función principal es convertir estos estímulos en señales eléctricas o químicas que pueden ser interpretadas por el sistema nervioso o por otras células del organismo, es decir, pues que estas señales que se derivan de los sentidos, ya sea el gusto, tacto, vista, oído, olfato, son procesadas son recibidas por los neurotransmisores y ya se procesan al cerebro
o a diferentes partes del organismo. Algunos ejemplos de bioreceptores serían pues los anticuerpos, que son proteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a la presencia de un antígeno específico. Tenemos las enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones químicas específicas, ácidos nucleicos, que pueden servir como receptores en sensores genéticos. Tenemos receptores celulares, que ya pues mencioné. Las células o partes de las células pueden actuar como pues, receptores que detectan la interacción de moléculas con receptores celulares específicos. Receptores de superficie son proteínas o moléculas específicas en la superficie de microorganismos. Pueden servir como, pues igual, bioreceptores para detectar interacciones específicas. Aquí vemos un ejemplo de cómo actúa el bioreceptor con el analito en la célula y pues en los ácidos nucleicos. Ahora bien, pues les hablaré un poco de lo que son los transductores. Estos son pues elementos que convierten un tipo de energía o señal en otro tipo de energía o señal, básicamente. En el contexto de los biosensores o biológico, los transductores convierten la señal generada por la interacción entre el elemento biológico y la sustancia de interés en una señal detectable y cuantificable, como una señal eléctrica, óptica o química. Estos dispositivos son esenciales para la detección y la medición precisa de biomoléculas en muestras biológicas. Los transductores pueden ser de varios tipos, como electroquímicos, ópticos, piezoeléctricos, entre otros, y se eligen según la aplicación específica del biosensor y las propiedades de la muestra a analizar. Aquí agregué una imagen bastante simple, que según yo se entiende muy bien lo que es un transductor, donde entra un tipo de energía y resulta en otra diferente. Bueno, aquí tengo otra representación de cómo se relaciona los bioreceptores con el transductor o los transductores. Y pues por poner un ejemplo, podemos usar lo que es glucosa en sangre, que sería nuestro analito, donde se une con el bioreceptor. En este caso, pues en el caso de glucosa en sangre sería una enzima glucosa oxidasa, que pues interactúa con esta glucosa y produce peróxido de hidrógeno como producto. El transductor, en este caso, pues sería un electrodo biosensor recubierto pues con la enzima. Cuando la glucosa se une con la enzima, se produce peróxido de hidrógeno, lo que genera una corriente eléctrica detectable por el electrodo, permitiendo así la medición de la concentración de glucosa pues en alguna muestra de sangre. Bueno, yo les voy a explicar un poco lo que son los biosensores másicos o biosensores de masas. Estos pues son dispositivos de análisis que nos ayudan a identificar como los cambios en alguna muestra que nosotros queramos analizar. Um, pues para entenderlo les voy a explicar un poco lo que es el principio de funcionamiento. Aquí puse una imagen que es como la más general pues en general de todos los tipos de biosensores, no nada más los másicos, pero pues se entiende de igual forma. Primero que nada, los biosensores deben tener una superficie funcional, es decir, que detecten lo que nosotros vamos a poner ahí, la muestra. Um, Eso sería pues estos triangulitos de acá. Ahí es donde nosotros pondríamos nuestra muestra. Entonces, después viene en los biosensores básicos la interacción biomolécula con superficie.
Normalmente se añade alguna, pues normalmente se añaden biomoléculas y pues comúnmente son proteínas las que se añaden a los como receptores. Y lo que hace el biosensor para entender lo que es el cambio en la masa, lo que hace es que primero se pesa como la biomolécula que nosotros tenemos como nuestro bioreceptor. El sensor lo que hace es que pues pesa esta masa y antes de añadir la muestra. Entonces una vez que nosotros añadimos la muestra, se vuelve a pesar esto y pues el cambio que ocurre en la masa se pasa al transductor. Aquí pues el transductor interpreta lo que haya sucedido con esta masa dependiendo de la forma en que haya reaccionado pues la muestra. Dependiendo de esto, pues el transductor va a cambiar pues las señales a una forma en la que nosotros podamos entender y analizar. Eso normalmente pues se muestra en un monitor, procesador, y pues a partir de aquí ya se puede hacer como que un análisis de la señal. Ah, bueno, para los biosensores basados en masa hay dos subclasificaciones que están los piezoeléctricos y los magnetoelásticos. Los piezoeléctricos pues se dividen, de aquí derivan otras dos clasificaciones de biosensores. Está la QCM, que por sus siglas en inglés es microbalanza de cristal de cuarzo. Este, pues, este sensor lo que hace es que utiliza cristal de cuarzo que, que vibra al aplicarle una corriente eléctrica, porque pues es un sensor piezoeléctrico. Y cuando las moléculas de la muestra se unen a la superficie del cristal, que en este caso la superficie del cristal sería lo de pues la superficie del sensor funcional, el paso 1 del principio, ¿no? Y pues se cambia la masa, como ya había explicado. Entonces pues se genera vibración y al al generar esta vibración, pues es diferente al inicio o sea, antes de poner la muestra, que al final. Cambia la masa completamente, pues. Y después están los SAW, que son por sus siglas en inglés ondas acústicas de superficie. Y estos son pues parecidos, o sea, es el mismo principio que la microbalanza de cristal de cuarzo, porque ambos son piezoeléctricos. Pues en lugar de medir frecuencias de vibración, detecta cambios en la velocidad de propagación de ondas acústicas. Y estos cambios en la propagación de las ondas se causan debido a la absorción de moléculas en la superficie del sensor. Y después tenemos los magnetoelásticos. Estos pues cuentan con un campo magnético, que sería como la parte donde se hace esto de la interacción biomolécula-superficie. En lugar de llevar alguna biomolécula, cuenta con un campo eléctrico. Entonces lo que hace es que se ven los cambios en las propiedades elásticas y magnéticas de la muestra, es decir, cómo reacciona la muestra ante la manipulación, pues, cómo reacciona la muestra al cambio de estar pues en un ambiente estable al ponerlo en un campo magnético.
Bueno, y aquí pues puse algunos ejemplos como de aplicación. La microbalanza de cristal de cuarzo normalmente se utiliza cuando se utiliza para hacer diagnósticos de cáncer. Lo que hace, pues este es un biosensor piezoeléctrico, este lo que hace es que se pone, por ejemplo, una muestra pues, del tejido a analizar, se pone pues en el biosensor y dependiendo, pues ya le ponen alguna proteína o alguna biomolécula que, que reaccione de cierta forma con tejidos cancerosos y a partir de ahí pues ya hacen como que un diagnóstico o analizan la muestra. Aquí para los magnetoelásticos, la verdad no encontré como que una aplicación pues específica, pero encontré pues cómo funciona. Aquí los magnetoelásticos es que pues ponemos lo que es la muestra. Después esta muestra pasa pues por la parte, pues pasa por el receptor y en el bioreceptor se encuentra pues el imán, que podríamos decir que actúa cumple la función que cumpliría una biomolécula en algún otro biosensor. Pues se detecta el cambio y se traduce esta interacción y se analiza. Y para ondas acústicas de superficie, pues es parecido, nada más que en lugar de añadir un campo magnético, se añaden, pues, se añade como sonido, normalmente es sonido ultrasónico, y pues pues se pone la muestra, o sea, en el sensor, primero, el sensor lo que hace primero es como se manda el ultrasonido y pues tiene cierta, el sonido tiene como cierta velocidad de propagación. Entonces una vez que se añade pues lo que queremos analizar, obviamente la velocidad de propagación va a ser diferente porque pues va a haber algo obstruyendo, por así decirlo. No, sé que esto se utiliza normalmente como para encontrar microorganismos o, o o pueden ser pues sí, microorganismos en, en comida o, o sea, principalmente lácteos, pero también se llega a usar como en carnes y todo ese tipo de cosas. Y pues sería todo por mi parte. En la parte de los bisensores ópticos, pues estos tipos de sensores, aparte de aprovechar algún compuesto orgánico para la detección de otro compuesto orgánico o un analito, pues aprovechan algún tipo de fenómeno óptico que ocurre cuando el compuesto orgánico que nos ayuda a la detección interactúa con el analito. Y pues para este primer ejemplo tenemos unas placas que desarrolló la UNAM, que son biosensores ópticos, que se centran en la detección temprana de diabetes y de cáncer. ¿Y qué fenómenos ópticos son utilizados? O de los más comunes, pues tenemos la fluorescencia, que este método o esta técnica es muy precisa, ya que cada analito produce un color muy distintivo, como lo podemos observar en este video. Tenemos 4 tipos de analitos y un mismo haz de luz o un láser. Entonces cada tipo de analito produce un color muy diferente. Después tenemos lo que es la configuración de campo evasente, que este fenómeno es importante ya que dos de los aparatos o sensores ópticos, los que voy a hablar adelante, utilizan o aprovechan
este fenómeno óptico. Y pues bueno, el campo de configuración evanescente no es más que un campo eléctrico magnético que no se propaga como si fuera una onda electromagnética común, sino que se queda en las proximidades de la fuente. Para entender un poco mejor, podemos imaginar un haz de luz que entra en una superficie de vidrio. Una vez que entra en esa superficie de vidrio y la luz se refleja, pues no lo podemos observar a simple vista, pero va a perder intensidad. Entonces la luz que queda como atrapada o pegada en la superficie de vidrio es lo que se conoce como el campo evascente. Después tenemos la absorción, que pues todos conocemos lo que es, y pues esta técnica es muy utilizada para ah, cuantificar la cantidad de algún tipo de analito. Y en los componentes pues tenemos como es un sensor óptico, una fuente de luz. Y esta puede ser pues luz visible, ultravioleta o infrarroja. El medio de transmisión óptica pues puede ser una fibra óptica o puede ser una guía de onda. Cualquier tipo de medio que propague la transmisión o la propagación de la luz. Después tenemos los elementos de bioreconocimiento inmovilizados. Y pues este es el compuesto orgánico que nos va a ayudar a reconocer el analito que estamos buscando. Y pues se va a fijar en alguna superficie. Puede ser, por ejemplo, como mencionaban mis compañeros anteriormente, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos, dependiendo de lo que queramos, eh, dependiendo del analito que queramos encontrar en algún tipo de muestra. Después tenemos las ondas ópticas para la traducción. Y estos son los componentes que convierten la interacción entre el elemento de bioreconocimiento y el analito en una señal óptica. Y como lo había mencionado antes, estos pueden ser marcadores fluorescentes o cualquier tipo de sonda que aproveche cambios en las propiedades de la luz, como pues lo es el índice de refracción y entre otras. Por último, tenemos el sistema de detección óptico. Y pues es un componente que mide la señal óptica producto de la sonda. Y estos pues pueden ser fotodiodos, fotomultiplicadores y también pueden existir sistemas de procesamiento que convierten la señal óptica en, en una eléctrica, pues para hacer medidas y analizadas de manera más precisa. Igual, en uno de los instrumentos, pues vamos a ver cuál lo utiliza. Y pues aquí tenemos los tipos de sensores ópticos, pues no son todos, son solamente algunos. Tendremos pues la resonancia de plasmón de superficie o RPS, fibra óptica, Raman y transformada de Fourier de infrarrojo o FTIR. Y en la resonancia de plasmón superficial, esta consiste o esta aprovecha el campo evascente, pero en un material distinto del ejemplo que di. Este fenómeno ocurre cuando la luz incide en una superficie metálica. La luz va a provocar que los electrones que se encuentren en esa placa comiencen a oscilar. Y esta oscilación de los electrones pues va a provocar un campo magnético. Y es el que se va a utilizar para realizar la distinción y la extinción del analito y la cantidad del analito. Va a depender de qué tanto o qué tanta magnitud tenga ese campo magnético y qué tan rápido sea. Y pues va a cambiar para cada tipo de analito. En la placa metálica, pues se va a adherir pues cualquier otro tipo de sustancia para ver de qué manera reacciona y encontrar qué analito hay presente en esa muestra. Dentro de las ventajas pues tenemos que es de alta sensibilidad, el tiempo de respuesta es rápido y pues tiene una capacidad para interactuar, para estudiar las interacciones moleculares en tiempo real. Y en las desventajas pues es que es costoso, requiere
experiencia técnica para la operación y mantenimiento. Su sensibilidad pues puede ser afectada por la composición del medio y la concentración de la muestra y requiere de equipos especializados y sensibles. La fibra óptica, como también ya conocemos, ah, pues es un medio por donde se va a transmitir o se va a propagar la luz sin perder mucha información. Y dentro de las ventajas, pues es que es de tamaño pequeño, tiene una inmunidad del ruido eléctrico, capacidad para detectar biomoléculas en soluciones diluidas y no es invasivo para la muestra. En desventajas, pues es que es menos sensible que otras técnicas, puede requerir cubrimientos específicos para mejorar la selectividad y sensibilidad, limitado a su capacidad para detectar múltiples analitos simultáneamente, se limita a solamente detectar uno por uno y requiere equipos especializados para la detección y análisis. La fibra óptica por sí solo no trabaja. Normalmente se encuentra en conjunto con otro tipo de técnicas o de instrumentos, porque por sí solo, como podemos observar, tiene bastantes desventajas. Después tenemos el Raman. Este pues va a provocar con luz, va a provocar con luz un cambio, o bueno, no, un cambio no, va a provocar que las moléculas de la muestra comiencen a vibrar. Y en las ventajas pues tenemos que el de alta especificidad no es destructivo, tiene una capacidad para analizar muestras en estado sólido, líquido o gaseoso. Puede presentar interferencias de señales fluorescentes, requiere de láseres potentes y sistemas ópticos complejos. Y este es sensible a la dispersión de Rayleigh, que pues la dispersión de Rayleigh es un fenómeno que provoca que el cielo pues sea de color azul. Por último, tenemos el FTIR o transformador de Fourier de infrarrojo. Y este ah, ah, también hace que vibren las moléculas, pero en específico los enlaces covalentes de la misma, mediante una luz infrarroja. Y las ventajas que tiene es que es de alta especificidad, no es destructivo, tiene una capacidad para analizar muestras en estado sólido, líquido o gaseoso, y puede proporcionar información sobre la estructura molecular. Las ventajas es que puede requerir, perdón, muestras relativamente grandes, es costoso y puede requerir calibración regular. Y la última, pues que es sensible a la interferencia de fondos y artefactos espectrales. Bueno, continuando con la presentación, me presento, yo soy José Castelán y les voy a hablar acerca de pues, los biosensores electroquímicos, que pues en la imagen podemos ver un poco una representación de lo que vamos a ver, que más que nada, en resumidas cuentas, es un sustrato, enzima, etcétera, que va a poner en un medio una sustancia química que va a actuar como señal, un receptor que va a captar esa muestra química, un transductor que va a transformar la muestra química en una señal eléctrica y pues algo que va a capturar la señal eléctrica y la va a transformar en alguna señal medible o cuantificable para un medio humano, ¿no? Para poder entenderla mediante un procesamiento electrónico. Entonces, en este sentido, ¿qué son realmente los biosensores electroquímicos? Pues bueno, son dispositivos analíticos que entregan elementos biológicos con componentes electroquímicos para detectar y cuantificar la presencia de un analito en específico. Por ejemplo, en la imagen tenemos la representación de la cuantificación de una proteína alergénica, que pues más que nada hay marcadores enzimáticos que por medio de otros mecanismos biológicos van a poder captar la presencia o ausencia de alguna proteína alergénica dentro de cualquier muestra. Y pues obviamente se utilizan medios físicos o electrónicos para poder capturar esa señal y verla por diferentes técnicas de análisis. Por ejemplo, aquí usan un campo magnético y después de ese campo magnético la pasan a un transductor. Ese transductor manda una señal y se puede ver en una curva que pues obviamente eso se hace por potenciales de peróxido de hidrógeno y de varias reacciones de óxido-reducción para poder obtener una señal cuantificable mediante un campo magnético.
Es un proceso bastante laborioso y poco productivo de explicar a ciencia cierta, pero más que nada es eso, es una señal que mediante una reacción química va a producir pues una respuesta a un campo magnético. Ese campo magnético va a alterar su composición. Esta composición se ve afectada en tal forma de que los componentes electrónicos captan esta señal y la transforman de tal forma para poder ser leída por personas que después van a procesar en una computadora, etcétera. Los principios fundamentales de estos biosensores son más que nada los que les acabo de comentar. Estudia las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Estas dos reacciones pues son de óxido de reducción y de transferencia de electrones. Por ejemplo, en la imagen tenemos un biosensor de la glucosa, que existen tres generaciones para los que Lyons y Clark pues crearon, son los de primera generación, son los fundadores o bueno, los creadores más que nada de este tipo de biosensor, el cual fue pues sumamente utilizado para la industria, para la enfermedad yo creo que más famosa en el mundo. Entonces, Lyons y Clark crearon el de primera generación, que es el que vemos representado en un esquema muy sencillo en la parte A, que dice que la primera generación basados en el uso de oxígeno como aceptor final de electrones. Más que nada lo que hacen estos sensores, que por base de la presencia de la glucosa y una reacción, hace reaccionar a diferentes elementos para poder obtener un sustrato y que ese sustrato sea leído por un electrodo y cuantificar la concentración de glucosa en sangre, por ejemplo. El más utilizado es el de generación, bueno, el de segunda generación, aunque el más eficaz es el de tercera generación. Lo único por el que no se usa es que es un poco más caro. Y, pero es bastante preciso, eso sí, es bastante preciso en el sentido de que no se necesitan intermediadores químicos, por ejemplo, el de segunda generación, que tiene que ser muy específico, tanto el pH, todo tiene que ser como que un ambiente físico-químico bastante controlado para que se pueda cuantificar de manera muy precisa la glucosa en sangre, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero más que nada los de segunda generación son los primordiales en los biosensores, porque pues, son los que usan exactamente los que les venía comentando, la reacción de óxido-reducción para poder cuantificar la presencia o ausencia de glucosa. Y los de tercera generación es una transferencia directa, o sea, no hay intermediadores, no hay, ¿cómo decirlo? No hay, ajá, sí, más que nada no hay un foco intermedio o un proceso intermedio entre el sustrato y el producto para poder decir que haya la presencia de la glucosa, sino que simplemente mediante el sitio activo, que ahorita más adelante también vamos a ver, se hace esa lectura automáticamente. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos principales de los biosensores electroquímicos? Pues más que nada sería la parte viva, la parte química, que pueden ser células, muestras, alimentos, incluso partes de el medio ambiente como la tierra, el agua, etcétera, lo que sea, puede ser cualquier cosa viva. Un elemento bioreceptor y una interfaz electroquímica, que pues el bioreceptor puede ser ácidos nucleicos, otras células, anticuerpos, como lo veíamos en la imagen, en la primera imagen de el encapsulamiento de la muestra alergénica, o enzimas, que más que nada se van a fijar estas muestras en estos medios celulares, etcétera. La interfase electroquímica, que va a ser con la que va a actuar la muestra, que puede ser dispositivos de efecto de campo, matriz de nanohilos, nanopartículas, electrodos, etcétera. Que a su vez esta interfaz electroquímica va a llevar un sistema electrónico aunado a este componente de obtención y de caracterización química, para poder obtener una señal, amplificarla, procesarla y monitorearla. Es más que nada los elementos básicos para tener un biosensor electroquímico. Entonces, perdón.
Hay diferentes tipos de biosensores electroquímicos. En la primera imagen tenemos pues el primero, que es el amperométrico, que es como que el más principal, el más utilizado, que lo único que hace es detectar corrientes eléctricas generadas por una reacción, en este caso redox. Este, Incluyen muchos tipos de ejemplos, por ejemplo, la monitorización de glucosa en sangre o la detección de contaminantes ambientales. Dependiendo del tipo de biosensor electroquímico, van a ser sus aplicaciones. Ahorita más o menos las menciono. Pero, por ejemplo, en la parte de la derecha tenemos lo que les venía comentando de el sensor de segunda generación de glucosa, el que justamente hicieron estos Lyons y Clark. Más que nada, para representarlo, es de que la glucosa reacciona con la enzima gluconolactona y pues en base a la reacción de oxirreducción, se puede obtener pues la transferencia de electrones que hay entre la glucosa y la enzima. Este, la parte de la derecha, que es OS2 y OS3, se refiere más que nada a los sitios activos de los cuales esta reacción va a dar hincapié para poderse dar la transferencia de electrones. Este, Sería más que nada como que el principio fundamental de cómo funciona este biosensor amperométrico. Y tampoco quisiera como ahondar mucho en tecnicismos, pero es más que nada cómo funciona. En base a la transferencia de electrones de la reacción de óxido de reducción y sus sitios activos, que son bastante caracterizados entre el 2 y el 3, se puede medir de manera muy precisa mediante un algoritmo la concentración de glucosa en sangre. Y pues el más famoso es el de esa marca, ¿no? El Freestyle. Bueno, continuando, los potenciométricos miden el potencial eléctrico generado por otras reacciones químicas específicas y pues estas se suelen utilizar en la medición del pH o en la monitorización de iones en una solución. Como vemos en la imagen de la derecha, pues más que nada es como una división entre el intercambio de iones que hay en una solución para poder medir pues, la concentración. Eso sería más que nada el principio fundamental. Y pues los últimos dos que abarcarían en este tema pues serían los impedimétricos, que detectan cambios en la impedancia eléctrica causados por la unión de biomoléculas en la superficie del sensor. Son útiles en la detección de patógenos y en el diagnóstico de enfermedades. Y el conductiométrico miden la conductividad eléctrica causada por la formación o consumo de iones durante una reacción química. Se aplica en el análisis de agua y alimentos. En estos últimos dos ejemplos no pude encontrar una imagen de ejemplo para estos dos, pues sí, para estos dos últimos biosensores, pero pues más que nada esta imagen de la derecha creo que abarca un poco más o menos lo que la idea quiere dar a entender. Son otros tipos de biosensores, pues poquito más biológicos, válgame la redundancia, pero pues como vemos el primero que habla de impediométricos que detectan la unión de biomoléculas en una superficie, que más que nada sería como lo vemos en la derecha, ¿no? En la parte de biosensor catalítico, que pues se va a pegar un sustrato en una enzima, que pues sería la superficie del sensor y la biomolécula que se va a estar adhiriendo a esta misma. Y pues en base a un transductor, a lo que sea, va a hacer que esta reaccione y pues va a leer la misma señal que podría ser cualquier otro interfase electroquímica. Y pues en la parte del conducto métrico, pues también entra en este mismo concepto, ya que pues sería medir esta misma conductividad eléctrica causada por la formación o consumo de iones, que también pueden ser iones, pueden ser, como vemos aquí, ácidos nucleicos, etcétera, en base a su afinidad, en base a muchas cosas que pues creo que aplican un poco a este concepto de biosensores medidos por diferentes características físico-químicas. Y pues bueno, creo que ya sería todo por mi parte. Espero que haya quedado bien explicado y gracias. Sensores nanométricos. Un biosensor nanométrico es un dispositivo analítico que integra un elemento biológico con un transductor físico-químico para detectar analitos de manera específica y sensible. Estos biosensores se basan en la utilización de nanopartículas como nanotubos, nanohilos, nanofibras o otras estructuras nanométricas que son funcionalizadas con biomoléculas o receptoras específicas para interactuar con ciertos analitos pues, de interés.
En esta imagen se puede apreciar unas diferentes estructuras, diferentes nanopartículas, en este caso de oro, en diferentes soluciones. Cada solución tiene un tipo de nanopartícula de oro, pues de un cierto tamaño. Funcionamiento. Utiliza elementos biológicos como enzimas, anticuerpos u otros elementos para reconocer específicamente el analito de interés. El transductor convierte el reconocimiento biológico en una señal cuantificable, ya sea eléctrica, óptica, etc., lo que se amplifica y se procesará. En esta imagen tenemos un esquema donde hay nanopartículas que son representadas por estas esferas que están fusionalizadas con biomoléculas específicas. Pueden ser, no sé, estas estrellas o cuadritos o cubitos en su superficie. Estas biomoléculas actúan como receptores que pueden unirse selectivamente a un analito de interés, que puede ser alguna proteína, alguna molécula, algún lípido. Cuando el analito está presente en la muestra, se une a las biomoléculas en la superficie de las nanopartículas, formando un complejo biomolécula-analito, una unión entre estos dos. Esta interacción induce cambios en las propiedades de la nanopartícula, como su conductividad eléctrica, su absorbancia óptica o su masa. Estos cambios serán detectados por algún dispositivo de lectura, como algún biosensor nanométrico o, por ejemplo, un sensor electroquímico, que puede medir un cambio en la corriente eléctrica generada por interacción entre la biomolécula y el analito en un electrodo. O también podría ser un biosensor óptico, que puede medir un cambio en la intensidad de la luz absorbida o emitida por estas nanopartículas. La magnitud de la señal detectada está relacionada con la concentración de analito en la muestra, lo que finalmente esta señal va a ser detectada y se va a interpretar mediante la presencia o la concentración del analito que haya en la muestra. Aquí presento algunas ventajas y desventajas que tienen estos biosensores nanométricos. Ventajas: que tiene alta sensibilidad, pues son capaces de detectar concentraciones muy bajas de analitos. Especificidad: tiene reconocimiento específico del analito gracias a la biomolécula utilizada. Portabilidad: están diseñados para ser pequeños y pues son fáciles de transportar y también son fáciles de administrar. Rapidez: proveen resultados rápidos, lo que es crucial pues en diagnósticos médicos, que es son las mayorías de aplicaciones que tienen estas nanopartículas. Desventajas: los costos, ya que pueden ser muy costosos de producir debido a la tecnología involucrada. Durabilidad: la estabilidad de los elementos biológicos puede limitar pues, la vida útil de este biosensor. La complejidad: requieren de mucho diseño y fabricación precisa, lo que puede complicar pues su producción. Este es un ejemplo de un biosensor nanométrico. Este biosensor es de nanopartículas de oro para la detección de hipertensión arterial. Haciendo un análisis de diversos pacientes, se descubrió que existe un marcador en personas que son hipertensas, que es un canal iónico de sodio. Este es un conjunto de proteínas que están en las plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas que ayudan a coagular que ayudan a la coagulación sanguínea, que cuando nos cortamos se forma un trombo y se hace una herida, y después de eso pues se comienza a cicatrizar. El problema de las personas hipertensas es que todo el tiempo tienen estimuladas estas plaquetas, y este estímulo genera un cambio en su membrana. A partir de ello se hicieron mediciones de ese cambio y se encontró que había un canal iónico con forma de un poro formado por proteínas que deja salir o entrar al sodio, que se llama canal epitelial de sodio, que cuando la plaqueta está recibiendo mucha presión se encuentra en mayor cantidad en la membrana. Una vez que existe este biomarcador y que ha sido detectado, se buscó crear un biosensor que detectara este biomarcador en la sangre. De acuerdo al proyecto, se colocaron nanopartículas en un sistema coloidal, o sea, en un líquido,
y se fusionalizó, es decir, o sea, se pegaron anticuerpos que identifican de manera específica el biomarcador. Ese anticuerpo a su vez debe conocer la cantidad de canales epiteliales de sodio, porque entre mayor sea la cantidad que tienen, eso indicará que el paciente es pues, hipertenso o está experimentando una presión sanguínea muy intensa a la que pues está respondiendo sus plaquetas, sobreexpresado pues en ese canal. Entre los materiales que utilizaron en este trabajo de investigación para poder detectar el biomarcador se encuentran las nanopartículas de oro, cuyas propiedades les permiten procesar señales ópticas y aplicarlas a problemas médicos. Se utilizó oro debido a que este material se trabaja en tamaños nanométricos y es muy reactivo químicamente, lo que permite que se le peguen pues con mayor facilidad pues cualquier químico. Por ejemplo, un químico que vaya pegado al anticuerpo y que tenga la función de ir y pegarse de manera específica al biomarcador. En este caso, pues el canal epitelial de sodio. Además, pues utilizaron nanopartículas de oro porque tienen una respuesta óptica buena y tienen la ventaja de que una vez que se peguen a algo, pues dicha respuesta de inmediato va a cambiar, ya que pues este es muy sensible.